modelo económico basado en recursos. ¿Qué es un modelo económico basado en recursos? Pero más importante, cómo arribamos a la concepción de este modelo y por qué creemos que es una alternativa lógica a la organización social en contraposición al sistema monetario, que es el sistema actual por el que más o menos nos manejamos. Bueno, la charla se llama Proyecto Tierra y tiene que ver con una propuesta que es pensar de qué manera organizaríamos nuestra sociedad basándonos en el sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, con preguntas muy básicas, podemos arribar a un modelo económico basado en recursos. Así que lo que van a ver durante toda la charla van a ser una serie de preguntas que seguramente se estén haciendo en este momento y las respuestas consecuentes, con su explicación. Bueno, la primera, si tenemos que organizar una sociedad de cero, que es la suposición que planteamos hoy, o sea, un proyecto Tierra, organizar la Tierra desde cero. En principio tenemos que saber cuál es nuestra meta, tener un objetivo a largo plazo, un objetivo final. ¿Para qué? Para tener esa meta y poder lograr pasos pequeños que nos lleven a ese objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como seres humanos? ¿Sí? Olvidándonos un poco del paradigma actual y el resto de las cosas, podemos estar de acuerdo que nuestra meta como especie es sobrevivir. De hecho, creo que es la meta de prácticamente todas las especies que conocemos. Esta es mi definición de sobrevivir, traté de hacerla lo más simple posible y dice, seguir adelante en la vida la mayor cantidad de tiempo posible de la mejor manera posible. Ese es mi entendimiento de lo que es sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las necesidades biológicas básicas del ser humano? Que es en principio lo que tenemos que conocer para empezar desde cero a armar nuestra organización social. Las necesidades biológicas básicas son respirar aire limpio, comer, beber, dormir y tener salud o cuidado médico. Estaría bueno destacar dormir porque no muchas veces se tiene en cuenta y no dormir o la falta de sueño o el insomnio es bastante grave para nuestro cuerpo. Así que dormir es casi tan importante como comer, beber y el resto de las necesidades. Bueno, ya conocemos las necesidades biológicas básicas. ¿Cuáles son las necesidades secundarias del ser humano? ¿Qué es una necesidad secundaria? Es una necesidad que hace a la calidad de vida de las personas, ¿sí? No es un factor que determine nuestra supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, si no tenemos refugio, podemos sobrevivir igual, no si nos falta aire limpio o comida. Esa es la diferencia entre las necesidades secundarias y las necesidades biológicas. Entonces, refugio, ropa, educación, energía, transporte, comunicación y ocio. Estas son más o menos algunas de las necesidades secundarias que hoy día tenemos como seres. Entonces, si nuestro objetivo es sobrevivir, conocemos las necesidades biológicas y las secundarias. ¿Cuál es nuestro plan para que nuestro objetivo de supervivencia se pueda lograr? Lo que necesitamos para eso es sostenibilidad máxima. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta las necesidades básicas, secundarias de todos los habitantes, protegiendo al medio ambiente y eliminando cualquier cosa que pueda dañarnos a largo plazo. Bueno, ahí pueden ver un diagrama de Venn bastante básico, donde explica que si una medida o una decisión que vamos a tomar como sociedad tiene un enfoque social y económico, tiene que ser equitativa, ¿sí? Tiene que ser para todos. Si una medida económica, quiero explicar que económico no tiene que ver con plata, ¿sí? Económico con economizar los recursos. Economizar quiere decir producir la mayor cantidad de cosas con el menor costo posible. Entonces, si una medida va a ser económica y ecológica, tiene que ser viable, o sea, posible, ¿sí? Puede ser extremadamente ecológico llenar el planeta de árboles, desconozco si es posible, y ese es el tipo de cosas que hay que analizar. Si una medida es social y ecológica, tiene que ser soportable, y si logramos que sea soportable, viable y equitativo, podemos llegar al concepto de una medida sostenible, o una civilización sostenible. Este sería nuestro enfoque para comenzar a armar este proyecto Tierra. Entonces, ¿qué método? Ya sabemos qué hay que hacer, ¿con qué método lo hacemos? Bueno, pasamos a revisar. ¿Cuáles son los métodos posibles que nos ofrece la historia para organizar nuestra sociedad? La política, que es el método actual. ¿Qué nos ofrecen los políticos en cuanto a soluciones técnicas de las que dependa nuestra supervivencia, pura y exclusivamente? Y la respuesta es, y lamentablemente, nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son soluciones técnicas, ¿sí? Y yo propongo preguntarle a cualquier político cómo hacemos para alimentar a tanta cantidad de población con estos recursos, de qué manera los producimos y los administramos. Yo dudo que tenga esa respuesta. ¿Por qué? No es culpa de él. Su entrenamiento está en leyes, ¿sí? No en solucionar problemas técnicos.
Religión, que es un poco más antigua. En su momento la religión cumplía una función muy similar a la política. Bueno, obviamente no tienen ningún conocimiento técnico, no pueden solucionar ningún problema, salvo cuestiones burocráticas y etcétera. Entonces pasamos a la ciencia. La ciencia, como sabemos, ofrece soluciones técnicas para prácticamente todos los problemas que podemos llegar a encontrarnos en el diseño de esta nueva sociedad que estamos pensando ahora. Entonces, supongamos que nos quedamos con la ciencia de las tres, ya que es la que por ahora más nos convence. Entonces tenemos que saber, ya que vamos a utilizar la ciencia como método de organización de nuestra sociedad, tenemos que saber qué método utiliza la ciencia. Este es el método científico. Básicamente el método científico tiene estos pasos, aunque a veces se puede diferir un poco, pero básicamente son estos. La observación, observar un hecho X, nada más que eso. La inducción es plantear la duda acerca de ese hecho. Es decir, yo veo que llueve. ¿Por qué llueve? Esa es la inducción. La hipótesis es un planteamiento de una posible respuesta a la inducción que tuve anteriormente. Es decir, ¿por qué llueve? Y me parece que hay un Dios que está llorando y nos cae lluvia en la cabeza. Esa sería una hipótesis. Después viene la experimentación. Tengo que poner a prueba esa hipótesis. Sí, tiene que ser falsable. Es decir, se tiene que poder poner a prueba esa hipótesis. La pongo a prueba y digo, no, realmente no tengo forma de probar si hay un Dios que llora y nos cae agua, así que esa hipótesis está descartada porque no es falsable. Sí, espero que esto se entienda. Entonces pasamos a plantear otra hipótesis. ¿Sí? El proceso vuelve a comenzar. Se plantea otra hipótesis, etcétera, hasta que la experimentación resulta efectiva. Por lo tanto, una demostración o refutación de la hipótesis, si fue correcta o no, y una conclusión final de, evidentemente, por qué sucede tal hecho. El método científico es autofalsable, es decir, cualquier conclusión está puesta a prueba por el mismo método. ¿Sí? Nada de esto es estático. Por eso es que nos viene tan bien para solucionar los problemas. Bien, ya sabemos cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer, qué necesitamos para hacerlo. Recursos planetarios, ¿sí? Energía, etcétera, espacio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un inventario de recursos, ¿sí? Debemos hacer un estudio sobre todos los recursos que tenemos, dónde se encuentran, cuánta cantidad tenemos disponible de cada uno para poder gestionarlos de manera estratégica. Básicamente, respondernos estas tres preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Y dónde está? Pero, ¿nos alcanza solamente con saber dónde están los recursos y las cantidades que tenemos de cada uno? ¿Eso realmente nos alcanza para administrarlos? La respuesta es que no. Lo que necesitamos es un sistema de monitorización y gestión de los recursos. Debemos gestionar las tasas de utilización y monitorizar las tasas de regeneración de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo, por ejemplo, talar árboles más rápido de lo que crecen o de lo que tardan plantarlos, y etcétera. ¿Sí? Eso nos haría eventualmente caer en un déficit de ese recurso, que es lo que está pasando actualmente con los combustibles fósiles, por ejemplo. O sea que tenemos que conocer las tasas de regeneración, no solamente dónde está, qué tenemos y cuánto, sino a qué nivel se regenera, a qué nivel podemos consumirlo, por lo tanto. Sí, eso es un dato bastante importante para poder gestionar los recursos. Con esto llegamos a un sistema de equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto? El uso estratégico de los recursos, teniendo en cuenta la monitorización y gestión de los mismos. Ya sabemos qué hay, dónde está, cuánto tenemos, a qué tasa se regenera. Perfecto, ahora los podemos manejar. Lo que tenemos que lograr es este equilibrio dinámico, ¿sí? Utilizarlos de manera estratégica, no despilfarrar recursos, no utilizar recursos en algo que puedan servir para otra cosa. Por ejemplo, el oro, que actualmente se utiliza para joyas, etcétera, y tiene muchas propiedades que van más allá de lo estético, como la superconducción de electricidad, que se puede utilizar en el espacio y no se oxida, etcétera. Entonces, esas son cosas que deberíamos replantearnos como sociedad y decir, ¿es correcto que utilicemos el oro en joyas con las propiedades que tiene y tan importantes a nivel, por ejemplo, en este caso espacial? A eso va el equilibrio dinámico. Con esto concluimos en un sistema de administración de recursos global, ¿sí? Que es el equilibrio dinámico de los recursos más el inventario de los mismos. Este sería nuestro primer sistema global dentro de este proyecto, de decir, bueno, ya sabemos con qué recursos vamos a abastecer nuestra sociedad y de qué manera. Entonces, ¿cuál es el medio para producir y gestionar estos recursos si queremos abastecer a toda la humanidad? ¿Qué medio vamos a utilizar? La tecnología. ¿Por qué? La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Esta es mi definición de lo que es la tecnología actualmente. Sí, una aclaración. Tecnología es todo, ¿sí? No me refiero a tecnología a robots,
computadoras, etcétera. Eso es tecnología moderna avanzada. Tecnología es todo, desde un martillo, una jeringa, un iPhone, etcétera. Ahora sí vamos al tema puntual, que es la tecnología moderna avanzada. Tenemos computadoras y maquinarias actualmente. Las computadoras utilizan energía y funcionan con software, de manera automatizada. Si yo le programo tal función en el software la hace, no le importa, no se cansa, simplemente la hace. Por lo tanto, requiere un mínimo mantenimiento, porque generalmente no hacen operaciones mecánicas, ¿sí?, las computadoras. A diferencia de las maquinarias que utilizan energía y funcionan a base de labor humana y requieren mucho más mantenimiento por este motivo, porque hacen esfuerzo mecánico, por lo tanto se desgastan, etc. Entonces, ¿cuál es el factor común entre estos dos tipos de tecnología que podemos utilizar como medio de garantizar todos los recursos para todos? ¿Cuál es el factor común? La energía, ¿sí? Ambas utilizan energía, sin energía no podemos hacer nada tecnológicamente hablando. Entonces, ¿cuál es el factor variable de estos dos tipos de tecnologías? El trabajo humano y el software, ¿sí? Las maquinarias funcionan con trabajo humano, el software funciona con código de programación, simplemente lo realiza, no le interesa. Entonces, ¿podemos fusionar las computadoras con las máquinas? ¿Es posible? Si es posible, me parece que lo tendríamos que hacer. Estamos buscando la mejor manera de abastecernos. Si tenemos algo que es posible y con tantas ventajas, deberíamos hacerlo. Ahí caemos en lo que es la automatización industrial, que es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales, sustituyendo a operadores humanos. La automatización sería máquina más software y nos daría automatización. Sí, como ven ahí, un aparato mecánico que funciona con un software que le dice qué trabajo tiene que hacer y el aparato simplemente lo hace. No se cansa, no tiene que dormir, es decir, es mucho más eficiente y preciso que una persona. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a utilizar máquinas? Yo no veo ningún porqué negativo. Y esto deviene en un fenómeno actual que se llama desempleo tecnológico. El desempleo tecnológico es la continua sustitución de trabajadores por maquinarias automatizadas, que reemplazan el trabajo, en la mayoría de los casos, exclusivamente. O sea, el trabajador queda obsoleto al lado de la máquina produciendo o haciendo la tarea que él estaba haciendo. Por lo general esto sucede en trabajos repetitivos, ¿sí? Mover una cosa de un lado a otro, etcétera, donde un robot es mucho más preciso, lo puede hacer mucho más rápido y no se cansa, etcétera, requiere menos mantenimiento, o sea, es mucho más óptimo. Y esto nos lleva a hacer una pequeña reseña en lo que es la ocupación mundial en esto del desempleo tecnológico, que es que hace muchos años y los primeros trabajos se dedicaban al sector agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Extraer recursos y distribuirlos, nada más. El 80% de la ocupación mundial se dedicaba a eso. Con la revolución industrial pasamos a dedicarnos al sector de producción. Por lo tanto, toda esa población que trabajaba en sector agropecuario, etcétera, pasó a producir bienes. Aún así, se mantuvo la producción del sector agropecuario, aun cuando la gente se movió prácticamente toda o un gran porcentaje al sector de producción industrial, aún se mantuvo el nivel de producción agropecuario. ¿Por qué fue esto? Por la automatización, que permitió que se mantenga el nivel de producción con menos trabajadores. Y actualmente lo que pasa es que se está moviendo del sector industrial al sector servicios. ¿Sí? Ya cada vez hay más industrias que están automatizando. El ejemplo de Toyota es uno de los más clásicos, el toyotismo, que es la automatización justamente. Entonces, aún con el 70% de la población en crecimiento, desde que la ocupación era agropecuaria a hoy, no tenemos ni déficit de recursos agropecuarios, ni déficit de producción industrial. Sin embargo, tenemos al 80% de la gente trabajando en servicios. ¿Cómo es esto posible? Porque hay máquinas que están haciendo el trabajo, mucho mejor y mucho más rápido. Por cierto, ya se están automatizando los servicios, así que no creo que falte mucho tiempo para que no sé dónde se va a mover toda la ocupación poblacional, porque ya tenemos cajeros automáticos, deliveries automáticos, etcétera. Así que cuando se automaticen los servicios al 100%, no sé de qué se va a ocupar la población actual. El sistema de producción. El proceso de producción debe ser lo más optimizado posible para poder garantizar nuestra sostenibilidad máxima. Tenemos que optimizar todos los procesos de producción. Para eso tenemos que tener una estrategia de producción, que consiste en 3 pasos básicos: conservación estratégica, seguridad estratégica y eficiencia estratégica. Conservación estratégica: conservar de manera estratégica los recursos planetarios limitados, como recién hablábamos del oro, y muchos recursos planetarios que son extremadamente limitados y tenemos que conservarlos y decir, bueno, utilicémoslos en la medida en que sea posible. Esto tiene que ver con el sistema de gestión y monitorización.
Seguridad estratégica. Tratar de sustituir los recursos nocivos por recursos ecológicos y limitar el uso de los recursos nocivos para casos extremos, como actualmente estaríamos en el caso de la energía nuclear, que provoca desechos extremadamente tóxicos. Entonces, deberíamos utilizar ese tipo de energía o recurso de producción solamente cuando sea necesario. Si lo podemos suplantar por una energía libre, es decir, ecológicamente amiga, se hace, ¿sí? Esos recursos se dejan para casos extraordinarios donde no tengamos ninguna otra forma de hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Para contaminar lo menos posible. Eficiencia estratégica, diseño productivo y duradero, reciclaje máximo, diseño universal y único y compatibilidad. Diseño productivo y duradero, si vamos a producir bienes de la mejor manera que sabemos, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Los bienes no se tienen que romper o durar lo más que podamos, ¿sí? Hacerlos lo más duradero posibles. Reciclaje máximo, tenemos que planear el reciclaje desde antes de la producción del bien. No después de que se produce, decir, ¿cómo lo reciclamos ahora? ¿Sí? Eso sería atacar la consecuencia y no la causa. Nosotros de antemano tenemos que ver de qué manera lo podemos fabricar para que sea más fácil de reciclar en caso de que se vuelva obsoleto. Eso es lo que tendríamos que hacer para que nuestra producción sea óptima. Los diseños de los bienes deberían ser universales y únicos. No tiene ningún sentido tener 30 celulares con 30 cargadores distintos, 30 millones de puertos distintos, USB, mini, USB, etcétera. Si podemos hacer uno que funcione de la mejor manera posible y utilizarlo de manera universal, no tiene mucho sentido y eso es lo que estamos haciendo ahora. Compatibilidad, justamente esto, que los componentes sean compatibles entre sí y no solo entre tecnologías pares, es decir, no solo un componente de un celular con otro de otro celular, sino si es posible lograrlo, que los componentes de un celular sean compatibles con una televisión, con el resto de las tecnologías. Si eso es posible, deberíamos apuntar a hacerlo. Esto nos lleva a nuestro segundo sistema global, que es el sistema global de administración de producción. La conservación, seguridad y eficiencia estratégica son datos técnicos y objetivos, fácilmente programables en un ordenador moderno. Es decir, le podemos decir al ordenador cómo queremos que haga las cosas, el ordenador se lo pasa a la maquinaria lo hace. No preguntan por qué, ni nada por el estilo. ¿Cómo distribuimos todos estos bienes? Ya los producimos de la mejor manera que sabemos, utilizando los recursos que monitorizamos, etcétera. ¿Cómo los distribuimos? De nuevo la palabra estrategia, ¿sí? Necesitamos una distribución estratégica. Básicamente dos estrategias, la estrategia de proximidad y el acceso estratégico que podemos llamar demanda. ¿Qué es la estrategia de proximidad? La matemática nos demostró que la menor distancia entre dos puntos es una línea recta, por lo tanto esto lo tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de administrar recursos, ¿sí? Si tenemos un recurso que está más cerca del lugar donde tiene que llegar, tenemos que aprovechar eso, tratar de no trasladar recursos de manera innecesaria porque estaríamos derrochando recursos y energía y etcétera. Así que esta es la primera estrategia que tenemos que tener si queremos repartir los recursos de manera equitativa. Bueno, y otra es el acceso estratégico que vamos a llamar demanda, y acá entramos en un conflicto con el sistema actual, que es la necesidad de un bien o la necesidad de uso de ese bien. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que es lo que realmente necesitamos al momento de adquirir un bien? Es decir, ¿compramos cafeteras para no hacer café? ¿Compramos autos para no movilizarnos? Evidentemente no. Lo que hacemos es adquirir un bien y tener la propiedad del bien porque lo que necesitamos es el uso del bien. Si nosotros tuviéramos el uso, no tenemos necesidad de tener la propiedad. Por ejemplo, un transporte público. Lo que nos importa es el uso, no la propiedad. Yo no soy dueño de un colectivo, pero si subo, pago y me lleva, yo estoy contento. Entonces, este concepto del sistema actual es el de la propiedad privada, donde cada individuo tiene un tipo de cada uno de los bienes, ¿sí? Muchas veces es necesario que un bien sea individual y personal, pero muchas veces no, y podemos compartir el acceso, que es lo que actualmente se hace, por ejemplo, en las librerías públicas, donde uno va, pide un libro, lo utiliza y lo devuelve, y funciona. Y en su momento se decía que eso no funcionaba porque la gente iba a ir y se iba a robar los libros, y etcétera, que era, de cierta manera era lógico, pero no pasó. Pero eso tiene que ver con una cuestión cultural, y se debe a dos cosas importantes, y una es el valor del bien. Si un libro no tiene tanto valor como una lancha, por ejemplo, yo dejo una lancha tirada para que cualquiera la use, lo más probable es que desaparezca, pero por el valor que tiene. Si el valor ese no existiera y culturalmente estuviéramos con la mentalidad que tenemos de los libros con los otros bienes, tendría que funcionar perfecto. Lo que importa es la utilidad del bien, ¿sí? Y podemos tener varios bienes que puedan ser utilizados por más de una persona.
De hecho, si salen a la calle van a ver un montón de autos estacionados y el auto está hecho para movilizarse, sin embargo está estacionado. Y en realidad pasa la mayor cantidad de su tiempo estacionado un auto, lo cual me parece un derroche de recursos increíble. Sí, si queremos que nuestra producción sea óptima y desarrollar el mejor modelo económico posible, eso lo tenemos que sacar de la ecuación completamente. Si no podemos tener cosas que estén estacionadas sin producir ni hacer nada y solamente derrochando recursos. Bueno, la demanda entonces, concluimos que es la necesidad material del uso del bien y no de la propiedad del mismo, es independiente de la propiedad, ¿sí? Es la necesidad de uso. Por lo tanto, podemos concluir en que vamos a hacer un sistema global de demanda y distribución, es decir, construir centros de acceso donde uno vaya, retire el bien que va a usar, lo utilice y lo deje en el centro de acceso más cercano, donde por última vez lo utilizó, para que venga otra persona, lo utilice y etcétera. Si no tenemos presión monetaria, el bien no vale, ¿sí? Lo producen las máquinas, ni siquiera nos costó labor humana, y etcétera. ¿Cuál sería el sentido de quedarnos con ese bien? ¿De robar o de hurtar o lo que sea? ¿Cuál sería el sentido si yo pudiera ir a un centro de acceso y obtenerlo? Perdería completamente el sentido. Entonces los sistemas económicos globales son un sistema global de administración de recursos, que es el primero que mencionamos, la monitorización y la gestión, un sistema global de administración de la producción y un sistema global de demanda y distribución de bienes. Esto es una economía basada en recursos y lo que nos garantizaría es el acceso universal a la abundancia. Y eso es lo que buscamos si queremos sobrevivir, al menos en este planeta y en el camino que vamos, no vamos a un acceso universal a la abundancia bajo ningún punto de vista. Y a mi entender esta es la única forma de lograr un acceso universal a la abundancia, ¿sí? Analizar todo desde la misma causa de los problemas y solucionarlos de la mejor manera posible. Bueno, esto fue el 10º Foro Urbano del Movimiento 6 Argentina, la charla sobre economía basada en recursos o modelo económico basado en recursos. Ahora vamos a pasar a...